Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno, ustedes han visto que en las últimas horas el mercado financiero económico en la Argentina está teniendo nuevas movidas, reacomodamientos. Por eso lo hemos convocado un querido amigo, un gran periodista y analista especializado en temas de economía. También se desempeña en el grupo Deutsche Welle y Radio con Voz. Trabajó en ámbitos financieros. Es un hombre que conoce de la materia de lo que se cocina en los temas económicos de la Argentina. Hace varios años, su paso a través de La Nación, el diario El País de España, la revista Noticias, coautor también de Estoy Verde, Dólar, una pasión argentina, allí por el año 2013, y Vaca Muerta en el 2015. ¿No? De ese temita también vamos a hablar un poquito de él. Estimado Alejandro, gracias por acompañarnos, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias a vos por llamarme y por estar acá con tu audiencia. Un gustazo enorme, siempre tenerte cada tanto cuando podés, sé que estás a las corridas como todo el mundo, pero te agradecemos que podamos compartir unos minutos contigo para analizar, entre otras cosas, y a ver, ¿va por buen camino, según tu visión, estimado Alejandro, la economía de la Argentina en estas horas, en estos días? Creo que hay una buena noticia, que es que ha bajado la inflación, y eso es positivo porque una inflación tan alta como la que dejó el anterior gobierno es imposible para planificar una economía, Claro. para que la gente pueda llegar a fin de mes y para que los empresarios puedan invertir y crear empleo. Pero la pregunta es si esto es sustentable. Ahí está, Porque claro. para bajar los planes exitosos de desinflación Uh-huh. han acomodado diversas variables al mismo tiempo Sí. durante largo tiempo. No son planes en general exitosos en un año, sino a lo largo de una década puede ser, donde se acomodan distintas variables y donde ninguna tiene que quedar desajustada porque después empiezan los reclamos y ante esos reclamos o ante esas presiones se termina desajustando el plan. Y acá podemos nombrar algunos, como una variable importante para la inflación son los salarios. Si los salarios quedan muy retrasados con respecto a la inflación, y el poder adquisitivo se va perdiendo, eso puede generar tensiones. Y de hecho, bueno, y eso es uno de los factores, o sea, todo aumenta, por ejemplo, aumentó las tarifas de servicios públicos que estaban en un nivel bajo en el gobierno anterior, incluso demasiado bajas para lo que es la sustentabilidad de la operación de algunos servicios. Pero claro, eso subió demasiado y mientras tanto los salarios están por debajo, creciendo por debajo de la inflación, con lo cual la gente va perdiendo más poder adquisitivo. Eso crea una tensión a futuro. Por otro lado, también encontramos, bueno, que no... otro factor es el tema del dólar, que es que todo aumenta menos el dólar, o el dólar aumenta muy poco. Bueno, hoy está justo subiendo 1,6%, pero viene subiendo menos que la inflación y eso lleva a que los productos y los servicios hechos en Argentina, me refiero desde la soja hasta las manufacturas, hasta el software o los servicios turísticos o el servicio o las producciones audiovisuales, todo está más caro en dólares y eso lleva a que muchos inversores dejen de producir o de invertir en Argentina porque es demasiado caro y prefieren hacerlo en otro lado. Incluso eso afecta a sectores que pareciera que no dependen tanto del tipo de cambio como el petróleo y la minería. Si el costo de producir, por ejemplo, en Vaca Muerta, como mencionabas, es muy alto, bueno, las petroleras, que son en general empresas internacionales, preferirán invertir entonces en otro país donde los costos sean más caros, más baratos, para producir el mismo petróleo que sale el mismo precio en todo el mundo. Entonces, creo que esos factores que están desequilibrados, como el salario o el dólar, pueden traer tensiones a futuro y desequilibrar este plan económico. Además de que, bueno, que si en caso de sostenerse y, por ejemplo, si la población decide aceptar tener menos poder de compra,
bueno, habrá tensiones, sin embargo, para el tema del dólar, porque por un lado bueno, si se encarece mucho la producción nacional, bueno, van a cerrarse Claro, pymes, a grandes empresas o está. fábricas o emprendimientos, o habrá Lo más estamos viendo, ¿no? O sea, hay mucha movida. Claro. social. En esa situación que vos planteás, la cuestión a nivel industrial y productiva de la Argentina está teniendo serios inconvenientes. Muchas compañías que están bajando las cortinas, curiosamente, a pesar de lo que decían desde el gobierno, que se iba a tratar de acompañar los procesos de rearmado, de reestructuración. Lo que estamos viendo en estas horas también preocupa muchísimo, que es lo que pasa con San Miguel, la citrícola más importante de Latinoamérica, en el área de Tucumán, de la provincia de Tucumán, que están con serios problemas económicos y financieros. ¿Eso qué está significando de alguna manera, estimado Alejandro? Que hay realmente un reacomodamiento muy fuerte en la economía argentina, en la cual justamente muchos industriales no le encuentran la vuelta para poder reacomodarse a estos tiempos que corren. Así es, hay varias empresas, no solo en la industria, también en el campo, que Sí, han entrado en default, y la Citrícola de San Miguel está al borde del default sí. también, o sea, de impagar su deuda, porque creo que, bueno, en el esquema anterior económico había una alta inflación, entonces cuando había costos, se solucionaba aumentando los precios, y Ujú. hoy en cambio en una economía de desinflación ya no pueden remarcar, no pueden solucionar por ese Sí. lado el tema de cómo cerrar los números. Entonces tienen que buscar otros costos para bajar. Pero claro, hay muchos costos que son muy difíciles de bajar, y además sobre todo cuando uno de los costos que encarece mucho la producción de Argentina no lo dominan. Bueno, obviamente que no dominan, por ejemplo, la carga tributaria, o si hay cargas patronales que pueden ser mayores que otros países. Obviamente no necesariamente son las más altas del mundo, en los países desarrollados se suelen pagar más impuestos que en Argentina, incluso también en Brasil. Sin embargo, los productos argentinos salen más caros que los brasileños. Eso lo llamaste, Y ahí claro. juega mucho el tema del tipo de cambio. Ahí está, claro. Entonces, hoy, o sea, los productos argentinos tenían la misma carga laboral y la misma carga tributaria hace 2 años, y hace 2 años eran baratos y ahora son caros. Claro. ¿Qué pasó en el medio? El tipo de cambio. ¿Qué pasó? El paralelo, que estaba muy alto, ahora, bueno, ya no hay más paralelo, hay un tipo de cambio unificado, y ese tipo de cambio está muy bajo. Ahora, este Entonces, desfasaje ahí, justamente en esto que vos estás haciendo hincapié, ¿no? ¿No ha podido el gobierno reacomodar esta situación como para facilitarle a los empresarios que puedan reacomodarse estos cambios económicos que ha dado justamente la Argentina en los últimos tiempos? ¿Dónde es está que el error o la dificultad, Alejandro, que no permite justamente que haya un reacomodamiento para lograr una mayor liberación del mercado y que la gente pueda consumir los productos cuando sabemos de que hay un deterioro en el poder adquisitivo de la gente muy alto, ¿no? Es que el gobierno, bueno, por un lado, apreció el tipo de cambio ¿por qué? Para contener la inflación, porque si el dólar está tranquilo, los Sí. precios no aumentan tanto, y por otro lado, apreció el peso también para que la gente pueda comprar más productos importados, y a su vez liberó un montón de trabas que había para la importación. Ujú. Entonces, lo que buscó el gobierno deliberadamente fue incentivar la importación, que venga productos de afuera para competir con los argentinos, y forzar a los productos argentinos a no aumentar los precios y a competir con esos productos importados. Con dos maneras. Uno, la apreciación del peso, que lleva a que se abaraten los productos importados, y Ajá. por otro lado, bajando aranceles y eliminando barreras que frenaban a esos importados. La conclusión es que, bueno, supuestamente el ideal del gobierno es, bueno, ahora compitan los productores nacionales y no suban los precios o bajen los precios para competir con lo importado. La reacción, ese es viste, es como el juego de expectativa y realidad. La expectativa Ajá. es, bueno, ahora los empresarios nacionales van a tener que bajar los precios. La Claro. realidad es que los empresarios nacionales no pueden bajar los Ahí está. precios en muchos casos, o los bajan pero no lo suficiente, y terminan entonces despidiendo personal, cerrando líneas de producción, cerrando Es lo que empresas. pasa concretamente con el tema del sur de Ushuaia, ¿no? Ahí tenemos realmente un problema bastante serio que no se sabe cómo va a terminar. Los Ahí, industriales lo que dicen es, ¿por qué no? Bueno, a ver, está bien, no me vas a devaluar, porque decir pido devaluar queda como el malo de la claro, película. sí. La verdad es que el malo de la película es el que aprecia demasiado el tipo de cambio, el que fuerza la sobrevaloración. Después, claro, después termina devaluándose, pero porque vos sobrevaluaste el peso. O sea, no es que la
devaluación se buscó, sino que sobrevaluaste tanto que después terminas saltando por los aires. Pero lo que dicen los industriales es, como es pecado decir pido devaluación, entonces lo que dicen, porque eso generaría más inflación y más pobreza, bueno, lo que dicen es bajame los impuestos, flexibilízame las normas laborales, que yo tenga que pagar menos cargas patronales y pueda despedir más fácilmente personal. Y lo que dice el gobierno es todas esas reformas tributaria, laboral o previsional vamos a hacer si ganamos las elecciones en octubre con un Congreso bajo nuestro control. Es una manera de presionar justamente al sector empresarial, porque varios de ellos salieron a hablar en los últimos días, en estas horas, con alta preocupación, ¿no? Justamente a estos tremendos desfasajes que vos estás justamente haciendo referencia, que ya vienen de largo tiempo, de larga data en la Argentina, ¿no? Así es. Es una manera de presionar y los empresarios dicen, bueno, pero eso es en octubre, las elecciones, después en diciembre asume el nuevo Congreso, mientras tanto, ¿qué hago? Ahí está la cosa, ahí está ese cuello de botella que se produce en la industria, en la productividad. ¿Quién la va a resolver? O sea, el empresario, el industrial no puede esperar 6, 7 meses, 8 meses para que le resuelvan un problema que ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? También recuerdo además una cosa, que en 2001 la carga tributaria era baja, el gasto público y la consiguiente carga tributaria para sostener ese gasto público fue aumentando después de la crisis de 2001, a partir del kirchnerismo. Pero en 2001, aún con una baja carga tributaria y con una situación laboral bastante más flexible, porque recordamos que había habido las reformas laborales de Menem, que después hubo algunas contrarreformas laborales en el kirchnerismo, pero digamos que el empleo estaba bastante... Había habido reformas laborales, incluso de la Rúa hizo la propia también, o sea que pese a haber flexibilización laboral, pese a haber una menor baja carga tributaria, sin embargo los números no les daban. Pudieron descomprimir momentáneamente, pero digamos eso después con el tiempo evidentemente se fue agravando, ¿no? Sí, digo, pero... O sea, si hay una cosa que, bueno, hay un economista brasileño que todavía vive, que muy viejito ya, Luis Bercer Pereira, que dice que el tipo de cambio es como el interruptor de la luz. Si vos no prendés, entonces después pueden funcionar las cosas. Pero si vos lo apagás, ningún aparato va a funcionar. Que sería la llave de luz de la casa, ¿no? Entonces... Si el tipo de cambio está muy atrasado, por más que bajes algún impuesto, por más que flexibilices el trabajo, no vas a poder funcionar como pasó ya en el periodo, sobre todo en 1998-2001, cuando en 1999 devaluó Brasil y empezó a haber una fuga de empresas de Argentina hacia Brasil durante el año 99, 2000 y 2001. Y, o sea, no importaba que había baja tributaria, el tema tributario, el tema laboral. Las empresas se iban porque producir en Brasil por la devaluación del real era más barato que producir en Argentina con un peso sobrevaluado. Ahora volvemos a tener un peso sobrevaluado y la pregunta es ¿qué va a pasar? Los despidos se está viendo, quizás no son masivos, en algunas empresas sí lo fueron, como en la azucarera y papelera de Ledesma, o como en Kimberly Clark, que fabrica pañales y toallitas. Son referentes muy importantes dentro de lo que es la parte productiva del país, ¿no? Que eso te marca también un poco la luz roja que está titilando cada vez un poco más fuerte, ¿no? Sí, bueno, y las expectativas laborales en Argentina, según la encuesta que hace la empresa de trabajo temporario Manpower, son las peores del mundo. Ese es otro tema grave, ¿no?, que tenemos. Ahora, ¿esto lo lleva a tomar conciencia a los funcionarios políticos de la Argentina, al área de economía, sabiendo que es necesario descomprimir de alguna manera esa presión y esos cambios que tienen que hacer que todavía son inexistentes, ¿no? A pesar de que se habla mucho, porque quedamos, vos claramente lo decías recién, muy desfasados con otros países vecinos, específicamente con Brasil, con el propio Paraguay, donde están, yéndose muchas inversiones. Eso no va a generar realmente un desplome a un margen de tiempo corto en lo que es la economía de la Argentina. Lo que pasa es que por ahora las estadísticas muestran el rebote con respecto al piso, al fondo del mar, que fue 2024. Entonces tenés en abril 7% de crecimiento con respecto a abril del año pasado. ¿Y el rebote del tema del campo puede facilitar eso, o crees que como está la situación, lo que es la respuesta va a ser mucho más lenta de lo que se esperaba?
Y en el campo, la soja, el 80% de la soja dicen que con el aumento de retenciones que se empieza a aplicar hoy, ya pasa a ser de rentabilidad negativa. O sea, no veo que el campo sea el motor, Puede porque con un movilizar, tipo de cambio bajo y Ujú. retenciones, al campo no le sirve. Bueno, es verdad que el gobierno bajó retenciones al trigo, que bueno, es la gran expectativa con la cosecha de diciembre, Ajá. pero por ejemplo lo que es soja está complicado, maíz también, y entonces, bueno, hay dudas. Los ganaderos, por ejemplo, también están quejándose. Es verdad que el Están campo preocupados, siempre sí. se queja, Claro, pero también es la realidad que el tipo de cambio, que las retenciones tienen sentido cuando hay un tipo de cambio ahí alto, está. que hay unas ganancias extraordinarias. Cuando el tipo de cambio está bajo Ujú. y ya se arma la doble Nelson, ¿no? Porque es un tipo de cambio bajo y retenciones, bueno, le quita mucha rentabilidad al campo. Yo creo que el gobierno más que nada apuesta a la minería, al petróleo y gas como formas para sacar la economía Alternativas, adelante, ¿no? tal Y cual. después, bueno, las medidas que han tomado a favor del consumo de la clase ABC1, o sea, del tercio más rico de la sociedad, que fueron, bueno, la estabilidad macroeconómica, que es un plafón, Ujú. el blanqueo de capitales, algunas rebajas de impuestos a los más ricos y diversas medidas que han impulsado el consumo de ventas de propiedades, Ujú. autos, sobre todo autos de lujo, pero también autos en general, motos, electrodomésticos, bueno, y los viajes al exterior que también lo han Se han impulsado, aunque incrementado tremendamente, y claro. obviamente no creo que sea deliberado, pero bueno, para el voto sí, el voto creo que en Sirve, ahí términos sirve, claro. populistas, Claro. que la gente que puede Ujú. compre viajes al exterior o productos importados por Amazon o por Shane, hay mucha gente que está feliz con Claro, eso. tal cual. Ahora, hay un temita muy preocupante en estas horas, que es lo que decidió la juez Presca en Estados Unidos con respecto al tema de YPF y yacimientos petrolíferos fiscales, que le da el 51% de tenencia a los bonistas, a dos grupos muy importantes, justamente inversores, que tienen justamente la idea de hacer algún que otro tipo de negocios en la Argentina. ¿Cómo puede repercutir eso en los próximos tiempos, teniendo en cuenta la problemática energética que hay a nivel internacional y cómo afecta también, por supuesto, de alguna manera a la Argentina, Alejandro? Y creo que, bueno, pueden pasar años, dice el gobierno de Milei, para terminar de resolverse el caso de YPF. O sea que en lo inmediato no creo que haya un impacto, pero bueno, habrá que ver. Bueno, Milei dice que va a apelar en todas las instancias Claro. judiciales estos fallos, pues no Ujú. es uno solo, es el que ordena la indemnización Sí. y el que ordena pagar esa indemnización con YPF. Pero vos crees Eh, que va a ser la cosa bastante lenta porque por lo que se está viendo, ahora está en una instancia final y las decisiones que se pueden llegar a tomar pueden ser mucho más rápidas de lo que pasaba anteriormente, ¿no? Según lo que dicen Bueno, por lo menos las apelaciones pueden durar asesores tiempo. Hay que ver si internacionales. el gobierno de Milei, que dice que va a apelar, termina negociando, Ahí ¿no? está. Bueno, Porque esa puede ser una hay mucha alternativa. Claro. presión para que de sectores financieros para que Argentina negocie con Burford Capital y con Eaton Park. Claro. Hay que ver si va a negociar pagar con una parte de YPF Mm. o bueno, o pagar de otro modo. Evidentemente esto deja a YPF en una situación de incertidumbre porque no se sabe a quién va a pertenecer. Ya está. Claro. Eh, Creo que esto afecta a la empresa y por eso la acción de YPF ayer cayó y porque bueno, hay incertidumbre sobre sus planes Ujú. y bueno, que son incertidumbres que no vienen de hoy, ¿no? Ya el año pasado YPF había primero anunciado que iba a ser ese puerto para exportar gas natural licuado en el sur de Río Negro y finalmente esa planta con la petrolera Sí. malaya Petronas no se No se concretó. suspendió y Claro. terminaron Quedó stand-by. decidiendo traer unos barcos Mm. con Pan American Energy para exportar. Sí. Me parece que está en un mar de incertidumbre YPF, que ha vendido un montón de áreas convencionales para concentrarse en Vaca Muerta. Eh, que sigue siendo clave para Argentina porque es un tercio de la producción de petróleo y de gas, es más de la mitad del mercado de naftas y gasoil, o sea, es una empresa muy importante y que estos fallos me parece que lo dejan
en esa incertidumbre, esa nebulosa sobre cuál es su futuro. Por último, te pregunto algo puntual. Las declaraciones que realizó en las últimas horas el presidente de JP Morgan, ¿pueden tener alguna repercusión negativa para la economía de la Argentina? Porque realmente fueron bastante fuertes, ¿no? Y que se está hablando ahí del retiro de la salida de capitales de este grupo, justamente de Latinoamérica y específicamente de la Argentina, ¿no? Claro. Según lo que estuve averiguando, muchos dicen que JP Morgan muchas veces llega tarde a lo que ya estaba pasando, Sí. que ya estaba sucediendo esa salida de capitales. Hoy se anticipa, ¿crees vos? ¿Cómo? Contrariamente, ¿hoy se está anticipando eso contrariamente a lo que hacía habitualmente? Y no sé si se está anticipando o es parte de un proceso que muchos ven, Ajá, algunos ya se fueron, otros, sí, bueno, como había un inversor, Druckenmiller, que el gobierno sí. promocionó mucho como que había llegado a Argentina y que se fue hace Se un fue par de rápidamente, meses. claro. Ahora es JP Morgan. eh, Creo que poco a poco se van yendo porque la duda es, bueno, yo estoy haciendo plata en pesos con la bicicleta financiera, con lo que mundialmente se llama carry trade, Sí, y ahora, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se frena esto? Entonces, ajá, algunos se fueron antes, otros todavía siguen pedaleando, pero creo que la gran... Y lo que todo el mundo se pregunta de afuera es, no puede ser que Argentina salga tan caro. sí, O sea, ahí un está, día se va a devaluar el claro. peso, no hay forma de sostenerlo. Mm. Por ahora se sostuvo porque el gobierno, con el tema de las retenciones, presionó al campo para liquidar todo Y ahí fue ahora en el zafando. segundo trimestre, pero ese Mm. segundo trimestre se terminó, todo lo que había para liquidar prácticamente ya se liquidó, Ujú. ahora en el tercer trimestre ya no va a haber soja ni maíz para liquidar. Hay que ver, bueno, la incertidumbre electoral que siempre genera ruido y hay que ver que si en ese contexto el gobierno puede seguir emitiendo deuda para juntar dólares. Ujú. Si el mercado dice, bueno, ya tomaste demasiada deuda, como le pasó ya a Luis Caputo en 2018, bueno, tendremos otro cimbronazo, no sé si de ese mismo tamaño o no, pero un cimbronazo va a haber. Cuando en un momento se te acaban los dólares, Claro. bueno, algo tenés que hacer. O devaluás o frenás más la economía para que la economía no pida dólares. Claro, eso puede estar resintiendo el diálogo entre Caputo y Sturzenegger y el propio mandatario argentino, o crees que el triángulo un poco está escuchando y viendo cuál es la decisión que toma el equipo económico como para ver o no de cambiar el rumbo en los próximos días? El otro día un amigo, Perdón por la eh, pregunta, sé que no es insidiosa, pero hay como un trasfondo ahí medio extraño, ¿no? De estas cosas que están pasando en estas horas. sí, la verdad es que no lo sé, es un sí, gobierno bastante cerrado para la prensa Gran incógnita, independiente. gran sería, ¿no? Claro, Hay tremendo. que ver si hay un tipo de cambio o un cambio de tipo, como decía un Esa es la amigo cosa. periodista, Alfredo Jaramillo. Ajá. Si hay un cambio de tipo, si cambian los tipos. No creo, no lo veo hoy a Milei sacándose de encima a Caputo. Creo que No es para Milei momento, no es Caputo ha momento. sido un Claro. guía, porque si no hubiera ido hacia la dolarización y hubiera Exacto. sido muy quizá una catástrofe para la economía Sí. argentina Ujú. encarar ese plan. Es como el lazarillo que tiene él para transitar como presidente dentro de la materia económica, pero evidentemente en la medida que los resultados empiecen a complicarse, las tensiones van a ir aumentando. Ujú. Más en un año electoral realmente ahí va a haber seguramente que ir reacomodando las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo Por ahora, cómo hay, la van cambiando, como quien dice, ¿no? hasta ahora parecía que esa desinflación le venía rindiendo en términos políticos. Sí. Hay que ver si eso continúa o no, porque creo que acá la clave es esa, que la gente perciba un beneficio en la política económica y que eso se traslade en votos. Si eso no ocurre, va a haber tensión. Perfecto. Gracias, Ale, como siempre, un gigante abrazo y estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh? Buena vida Gracias. y muy gentilmente nos diste realmente una claridad absoluta justamente con todas estas inquietudes que teníamos. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Alejandro Oscar Rebocio, justamente aquí charlando con nosotros.
planteando esto, ¿no? La economía argentina va por buen camino, ustedes lo escucharon, ¿no? El análisis clarísimo de un especialista justamente, de un analista económico como es Alejandro Rebosio, para darnos claridad sobre lo que está pasando con la economía de la Argentina. Ya volvemos con más información para compartirla con ustedes.